Hola amigos, de nuevo con ustedes, su amigo y hermano Alexander Escobar Cerrato. Como ustedes ya saben, yo soy miembro de una de las iglesias unicitarias del Nombre de Jesús en Colombia, predicador de la unicidad de Dios, escritor de la unicidad de Dios. Para todos aquellos que quieran aprender acerca de la unicidad de Dios, pueden hacerlo a través de mi blog. ¿Sí? Soy autor del blog Estudio la unicidad de Dios.blogspot.com. Estudio la unicidad de Dios.blogspot.com. Allí encontrarán diversos temas acerca de la unicidad de Dios, interpretación de versos que son de gran controversia en el ámbito cristiano. Hoy, el verso que nos reúne aquí es Mateo 28:19, ¿sí? Que ustedes ya saben, los exponentes de la Trinidad quieren exponer en base a ese texto que hay Trinidad, ¿sí? Pero hoy vamos a mirar si habla de Trinidad o de unicidad ese texto. Y todo esto lo vamos a hacer a la luz de la Escritura. No es algo inventado, no es algo que yo me lo voy a inventar y que voy a pensar y de mi cerebro va a salir palabra. No, la única autoridad que hay en el mundo para interpretar su propia palabra es Dios, y es por medio de la Escritura, por medio de su palabra, la que nosotros conocemos como la Biblia. Entonces acompáñeme. Hoy vamos a interpretar si Mateo 28:19 habla de unicidad o habla de Trinidad. Entonces, y es en base a las escrituras que vamos a ver esto. Como ya todos sabemos, Mateo 28:19 dice: por tanto, y, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en base a esto, en base a este texto, vamos a mirar si Mateo 28:19 enseña Trinidad o enseña unicidad. ¿O qué enseña Mateo 28:19? Para los expositores y líderes de la Trinidad, ellos le enseñan a sus liderados que la Trinidad es un hecho tangible y palpable en la Biblia. Y lo hablan en base a Mateo capítulo 28, verso 19. Ellos exponen que como en Mateo 28:19 habla de un nombre que es el del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para ellos esto es suficiente argumento para decir que hay Trinidad en la deidad, o un Dios en tres personas divinas. Este es lo que ellos enseñan. Mire, es que Mateo 28:19 está hablando ahí de tres, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, la Trinidad es un hecho tangible en la Biblia. ¿Sí? Y esto por ahí lo leí en un artículo. Y de verdad me deja un poco sorprendido y además me deja triste. ¿Por qué? Porque Mateo 28:19 no es la Biblia. Es solamente un texto de la Biblia. Y por lo tanto decir que en base a un texto decir que hay Trinidad es mentir, ¿sí? Porque un texto, vuelvo y repito, un texto no puede ser contexto del mismo, ¿no? Para hablar de una enseñanza bíblica, a este texto hay que darle contexto, ¿sí? Y es algo que los amigos trinitarios no pueden hacer, porque al pedirles que den un texto que sirva de contexto a este argumento, que existe un Dios en tres personas, no pueden dar un solo texto, ya que la escritura dice que Dios es único y no uno en tres. ¿Sí? Entonces es triste, a mí me entristece esto, que ellos enseñen que miren, en la Biblia se enseña que hay Trinidad. Véjalo en Mateo 28:19. Qué lamentable. Y nosotros como personas nos dejamos engañar. No, tengamos un poquito de inquietud bíblica. Entonces, la Biblia dice, o la exégesis dice que para un texto ser enseñanza, tiene que haber contextos que lo afirmen, que afirmen esto. Y si ellos dicen que hay Trinidad, tiene que haber más textos donde diga textualmente que hay un Dios en tres personas. Lamentablemente yo he hecho ese ejercicio.
Le he dicho a los exponentes de la Trinidad, a los sabios, a los maestros de la Trinidad, que me enseñen un texto que me diga o me den contextos que me digan que hay un Dios en tres personas. Y lo que han dicho es, ese texto no existe. Textualmente me lo han dicho así, ese texto no existe. ¿Y sabe por qué no existe? Porque la Biblia habla que Dios es único, uno y solo, no uno en tres personas. Leamos, ¿sí? Vamos a leerlo. Dice, aprende pues y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. ¿Sí? ¿Sí estamos leyendo? La Biblia nos dice que Jehová es el único Dios y que no hay otro fuera de él. ¿No? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ninguno de estos textos dice que Dios es uno en tres personas. Ninguno, ninguno. Ahora, sigamos leyendo. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Primera de Samuel capítulo 2, verso 2. El Señor Dios Todopoderoso nos está mostrando por medio de su palabra que con Él no hay otras personas divinas, que son dioses iguales que Él, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, y que no hay otro fuera de Él. Por eso siguió siempre así. Dios mostró o muestra por medio de su palabra que el argumento trinitario que dice que hay un Dios en tres personas es mentira y que eso en base a Mateo 28 y 19 se convierte solamente en fábula, en argumento de hombre, porque Dios durante todo el tiempo solamente dijo que Él es único y solo. ¿Sí? Y sigamos leyéndolo. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. Primer libro de Crónicas, capítulo 17, verso 20. Y Salomón dijo esto: Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos. Primer libro de los Reyes, capítulo 8, verso 23. Y lo completa diciendo esto en el verso 60. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Y David complementa y lo dice en el Salmo 83, 18. Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo, sobre toda la tierra. Tú solo. No dice los tres o las tres personas divinas solo. No, dice Jehová, tú solo Altísimo, sobre toda la tierra. Y en el Salmo 86, 10 dice, porque tú eres grande y hacedor de las maravillas, solo tú eres Dios. ¿Sí? Eso lo dijeron estos personajes, Moisés, lo dijo David, Salomón y por allá en el libro del profeta Samuel. ¿Sí? Pero Dios también lo dijo. Jehová también dijo que Él es único y es solo y que con Él no hay otro Dios. Por lo tanto, el argumento trinitario de que hay un Dios en tres personas queda desvirtuado. ¿Sí? Esto lo dijo Jehová. Mire, Isaías capítulo 45, verso 5, verso 6 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí, yo te enseñaré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí, se salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Yo creo que podría ser suficiente todos estos versos que nos enseñan que Dios es uno, único y solo, y que con Él no hay otro, ¿sí? Pero también dice Dios que como el argumento trinitario es que hay tres semejantes y coiguales, pero Dios nos dice que esto no es así. Vamos a leerlo también. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada semejante a mí. Por lo tanto, aquí queda desvirtuado todo. ¿Sí? Ese argumento trinitario con que le mienten los expositores de la Trinidad, los sabios de la Trinidad le mienten a sus liderados diciéndole, mire, en la Biblia se habla de que hay tres dioses o tres personas divinas o un Dios en tres personas. ¿Sí? En la Biblia. Hey, pastor, ¿y dónde está eso? Mateo 28, 19. Ahí habla de tres, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
¿sí? Pero ya dijimos que un texto para hacer enseñanza, tienen que haber contextos que lo digan. Y al preguntarle a los amigos trinitarios, denme el contexto donde Dios diga que hay un Dios en tres personas, o tres personas divinas y un Dios verdadero, ellos dicen ese texto no lo hay. Y no lo hay porque es evidente. La Escritura nos enseña en toda ella que Dios es uno, único y solo. Pero sigamos leyendo. Jeremías capítulo 10, verso 6 dice, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Y el profeta Daniel también dice lo mismo, pero hay un Dios en los cielos. No dice hay dos, hay tres o hay uno y medio. Dice hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios y al hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Daniel capítulo 2, verso 28. ¿Sí? Y el último, el profeta Joel también dice lo mismo. Dice, y conocerás que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Joel capítulo 2, verso 27. Por lo tanto hemos visto que no hay un solo texto en los profetas o en la ley de Moisés que nos diga que con Dios hay tres personas más. O es un Dios en tres personas o tres personas divinas, un Dios verdadero. No, no hay ese texto. Bien dicen los expositores de la Trinidad, con que he debatido y he hablado mucho, dicen no existe ese texto. Textualmente me lo han dicho. Y se están en lo cierto. Entonces, ¿por qué enseñan que en la Biblia? No, es un texto. Pero ese texto hay que interpretarlo. Mateo 28 y 19 no es un texto textual. No, es interpretativo. Y más adelante lo vamos a ver. ¿Sí? Y el Señor le dice resueltamente a Isaías en la última parte del capítulo 43, verso 10, dice que antes de él no fue formado Dios, ni lo será después de él. Ahora, el Señor Jesús también enseñó esto, que Dios es uno, único y solo. También lo enseñó. Él no enseñó ni Trinidad. Él no enseñó eso. Miremos, ¿sí? En Marcos capítulo 12, nos dice esto, verso 28 en adelante, dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Sí, el Señor dijo, no son dos, no son tres. No, el Señor no dijo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, un Dios en tres personas es. No, dijo uno es. Y como ya vimos, es uno porque es uno y único. Y el escriba le dice esto, óigame bien. Y entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Marcos capítulo 12, versos 28 al 32. Ahí está la respuesta. ¿Sí? Y Jesús dijo, también siguió enseñando que Dios es único. Sigámoslo leyéndolo. En el libro de Juan se encuentra. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no busquéis la gloria que viene del Dios único? Juan capítulo 4, verso 44. Y Jesús enseñó esto por toda la escritura. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Mateo 23, 9. ¿Sí? Como vemos, los expositores de la Trinidad no tienen un solo texto que diga que Dios es uno en tres personas o una trinidad. Lo único que tiene es una mala interpretación del verso de Mateo 28 y 19. ¿Sí? Tienen una mala interpretación de Mateo 28 y 19, una interpretación humana. Y quieren añadirla, quieren hacerla coincidir allá con el bautizo de Jesús. Mateo capítulo 3, verso 17. Eso es lo único que tienen. ¿Sí? Lo único que tienen ellos es eso. ¿Sí? Pero cuando interpretamos Mateo 28 y 19 a la luz de las Escrituras, ¿sí? Encontramos que la Trinidad solamente es un dogma inventado. ¿Y por quién? Por los hombres. Porque no hay un texto, como ellos mismos lo digan, que pueda dar contexto a lo que ellos dicen, que hay un Dios en tres personas. Entonces, ¿dónde está esto? En la mente solamente humana, porque Dios nunca lo dijo. Por lo tanto, el dogma de la Trinidad es un invento de los hombres. Ahora, el verso de Mateo 28-19 merece una interpretación adecuada, ya que como lo demostré no existe un solo verso o texto que diga que hay un Dios en tres personas. Es más, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo identificaron o lo definieron los apóstoles al bautizar en el nombre de Jesús. Sí.
Mateo 28:19 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los apóstoles definieron ese nombre. ¿El nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo argumentaron y lo definieron y lo expusieron. ¿Sí? ¿Cuál es ese nombre? Jesús, porque ellos solamente bautizaron en el nombre de Jesús. Además, los expositores de la Trinidad dan a entender que Padre, Hijo y Espíritu Santo son el nombre del Dios único. Que cual uno les pregunta a ellos, ve, ¿y cuál es el nombre del Padre? No, el nombre de Dios. ¿Cuál es? Pues Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el nombre de Dios. Lamentablemente, les tengo una mala noticia. ¿Sí? Les tengo una mala noticia. A ese otro argumento, cuando uno les pregunta, ve, ¿y cuál es el nombre de Dios? Pues Padre, Hijo y Espíritu Santo. Les tengo una mala noticia. Padre no es nombre. ¿Sí? Hijo no es nombre, ni mucho menos Espíritu Santo. ¿Sí? Estos tres son sustantivos. ¿Cuáles tres? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres sustantivos comunes que identifican al único Dios en toda su interrelación con la humanidad. Sí, así es. Dios en su interrelación, en su comunicación, en su forma de actuar, su forma de manifestarse a la humanidad, se hizo ver o conocer de la humanidad como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Sí, Señor, ese único Dios que leímos en la Escritura, que es único y solo, y su nombre es Jehová, ¿sí? Se dio a conocer, se interrelacionó con los seres humanos como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y esto sí lo podemos demostrar en la Escritura, ¿sí? Lo podemos demostrar. Y también demostraré que Jesús es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y fue así que lo entendieron y dijeron los apóstoles. Y por eso ellos bautizaron en el nombre de Jesús. ¿Sí? Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo no es el nombre de Dios. No, Dios, el único Dios, como Jehová, el Padre, ese es el Padre, se, se, se dio a conocer, ¿sí? En su interrelación con la humanidad como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así lo entendieron los apóstoles. Y por eso ellos bautizaron en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo demostraré. Vamos a demostrarlo. El nombre del Padre. Sí, como ya vimos, Padre no es nombre. Padre no es nombre. Para muchos de los que van a o que escuchan esta enseñanza son padres, pero su nombre no es Padre. Igualmente Dios tiene un nombre y el nombre de Dios no es Padre. No hay un solo texto en la Biblia que diga, vea, el nombre de Dios es Padre. No, no hay un solo texto en la Biblia y vamos a verlo. ¿Sí? Acompáñeme por favor a leerlo. En el Antiguo Testamento Dios tiene nombre, el cual es Jehová y no Padre. Leámoslo. Éxodo capítulo 3, verso 13. Dijo Moisés a Dios, aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me envía a vosotros. Si ellos me preguntasen cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y le respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el cual se me recordará por todos los siglos. Como vemos, cuando Dios le da el nombre a Moisés, no le dice, hey, Dios, yo me llamo Padre. Vaya, dígales, yo soy Dios, me llamo Padre. No, dice Jehová, este es mi nombre y así me recordarán por los siglos de los siglos. ¿Sí? Y eso lo ratifica Jeremías capítulo 16, verso 21. Por tanto, he aquí les enseñaré, o esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. ¿Sí? Como vemos, el nombre de Dios en el Antiguo Testamento es Jehová. No es Padre, no es Hijo y mucho menos Espíritu Santo. ¿Sí? El nombre de Dios en el Antiguo Testamento es Jehová. ¿Sí? No es Padre. No hay un texto
que diga que el nombre de Dios es Padre, o que el nombre de Dios es Hijo, o que el nombre de Dios es Espíritu Santo. No, no hay un texto que diga eso. El nombre de Dios en el Antiguo Testamento es Jehová. Ahora, este Dios Jehová nos dice que Él es único, solo, y que no hay otro, ni nada, ni nadie semejante a Él. Es decir, Jehová es indivisible. ¿Sí? Y ya lo leímos. Lo leímos en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, Deuteronomio capítulo 4, verso 35 y 39, Primera de Samuel capítulo 2, verso 2, Segunda de Samuel 7:22, Primera de Reyes 8:23, Salmo 18:31, los versos que leímos anteriormente, Isaías 45, versos 5, 6, 18 y 21, Isaías 44, 6, 8, Joel 2:27, Jeremías 16 y el verso 10. Eso lo leímos. Leímos que Jehová es único, solo, indivisible, y que con Él no hay otro Dios. Eso lo leímos ya. Por lo tanto, el argumento trinitario de que hay tres personas en una o tres personas en un Dios es mentira, porque Dios es indivisible y su nombre es Jehová, no es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El nombre de Dios en el Antiguo Testamento es Jehová. ¿Sí? Por lo tanto, el nombre de Dios no es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es Jehová en el Antiguo Testamento, y dijo: y por este nombre seré conocido por todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Ahora, este único Dios que se llama Jehová en el Antiguo Testamento se le conoció como el Padre. Sí, se le conoció como el Padre, no como nombre, sino como su relación con el ser humano. ¿Sí? Por su relación con el ser humano se le conoció como el Padre. Y se conoció como el Padre porque Él fue el que nos creó. Vamos a leerlo. Se le conoce como el Padre a Él porque Él es el creador. Vamos a leerlo. Deuteronomio capítulo 32, verso 6 dice: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es Él tu Padre que te creó. Él te hizo y te estableció. ¿Sí? Como podemos ver, a Dios se le conoce como el Padre, pero da el nombre: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Malaquías capítulo 2, verso 10 dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos desleales el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Y Malaquías capítulo 1, verso 6. Acabamos de leer Malaquías capítulo 2, verso 10. Y Malaquías capítulo 1, verso 6 nos dice: el Hijo honra al Padre, y esto lo dice Dios, Jehová, y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Como lo vemos, Jehová es el Padre. ¿Pero por qué es el Padre? No porque sea nombre, sino porque Él nos creó. En su relación con la humanidad como creador, se le conoció como el Padre. Y así lo ratifica Isaías. Isaías 64, verso 8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tu mano somos todos nosotros. ¿Sí? ¿Sí lo entendió? Como formador nuestro, Él es nuestro Padre. ¿Quién? Jehová. ¿Sí? Entonces, no es el nombre de Él, es porque en su interrelación con nosotros, por formarnos y crearnos, se le conoció como el Padre. ¿A quién? A Jehová, el que dijo que ese es su nombre por todos los siglos. Y como Padre fue conocido por Israel, pero siguió conservando su nombre, Jehová. Vamos a leerlo, Isaías 63. Por favor, léalo, verso 16. Pero tú eres nuestro Padre. ¿De quién está hablando? De Jehová. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor. Perpetuo es tu nombre. Como vemos, sí, fue conocido como el Padre por Israel. ¿Por qué? Por formarlos, por crearnos, por todo eso. Porque somos obra de sus manos. Pero siguió conservando su nombre. No dijo: y me van a conocer como el Padre. No, él no dijo eso. Él lo que sí dijo es que iba a ser, ¿quién? Nuestro Padre. ¿Sí? Pero que seguiría conservando su nombre. Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor. Perpetuo es tu nombre. Ahora, este único y verdadero Dios, Jehová el Padre, como lo hemos visto ya, ¿sí? Como Padre,
es nuestro creador, pero su nombre es Jehová, como lo dice Jeremías 10, 6 y verso 10, decidió venir al mundo para salvarnos. ¿Quién? Él mismo. Y esto lo testificó él mismo por medio de los profetas. Vamos a leerlo. Isaías 33, 22. Dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. E Isaías 35 vuelve y dice lo mismo. Verso 1, y se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Y florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano les será dada la hermosura del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decía los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Sí acaba de leer? Jehová el Padre dijo que él mismo vendría a salvarnos. Jehová, cuyo nombre, ¿sí? El Creador, el Padre, cuyo nombre es Jehová, dijo que él mismo vendría a salvarnos. Isaías 40 dice, el verso 3, voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y por favor, leamos el verso 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. ¿Sí? Como hemos visto, Jehová decide venir. ¿A qué? A salvarnos. El Padre, ese que fue conocido como el Padre. Padre, ¿por qué? Porque nos creó. Decidió venir a salvarnos. ¿Sí? ¿Cómo? ¿O por qué? Él mismo. ¿Para qué? Para salvarnos. Y esto también lo dijo el profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 34 verso 11 dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, y ya sabemos que este Jehová es el Padre. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y la oscuridad. Verso 16, yo buscaré la perdida, haré volver al rey la descarriada. Verso 22, yo salvaré a mis ovejas, nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. El verso 30, y sabrán que yo Jehová su Dios estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová al Señor. Como leemos, el mensaje que Dios, Jehová el Padre, envía a Israel es que Él mismo vendría a salvarnos, que Él mismo que hablaba se haría presente, Isaías 52:6, y se haría presente ¿cómo? Aquí viene lo hermoso, lo maravilloso, lo divino, ¿sí? Se haría presente en carne, es decir, ese Dios, el único Dios, Jehová, cuyo nombre es Jehová, que es el Padre en su interrelación con la humanidad como creador, como formador nuestro, dijo que se haría presente para venir a salvarnos, él mismo en persona. Pero ¿cómo? Dice haciéndose carne, haciéndose hombre al nacer de una virgen, haciéndose hijo. Esto es lo hermoso. El Padre se hace hijo para venir a salvarnos. ¿Sí? Vamos a leerlo. Isaías capítulo 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido quiere decir Jehová o Dios con los hombres, Jehová con los hombres, Jehová con nosotros. Y esto es hermoso, dice, por lo tanto el Señor mismo os dará señal. ¿Qué señal dará el Señor? Que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Y quién era ese hijo? Dice que su nombre es Emanuel, que traducido quiere decir Jehová con los hombres. Jehová decidió venir a salvarnos él mismo, haciéndose ¿qué? Hijo. Hijo al nacer del vientre de una mujer. Ah, ¿no lo cree? ¿Cree que es mentira? Hombre, este Dios, Jehová el Padre, le ratifica este mensaje al profeta Isaías al mostrarle que el que nacería sería él mismo. Por favor, créalo, no me crea a mí, no le crea a su líder que le está mintiendo acerca de un verso que hay que interpretar, no es textual como Mateo 28:19.
Jehová dice que Él mismo vendría, el Padre mismo vendría. ¿Cómo? Haciéndose hijo, haciéndose carne al nacer de una virgen. Y Él mismo le ratifica este mensaje al profeta Isaías. Léalo por favor. Isaías capítulo 60. Verso el 1 al 3. Vamos a leerlo en la antigua versión. Levántate, resplandece, porque ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Si leyó, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El que nace por medio o el que nace de esa virgen no es el Dios Hijo, no, es Jehová el que es el Padre. Y por eso Isaías ratifica este mensaje en Isaías capítulo 9, verso 6, al decir que ese niño que nos es nacido, que ese hijo que nos es dado, es el Padre eterno, el Dios fuerte. Léalo por favor, Isaías capítulo 6, capítulo 9, verso 6, nos dice, porque un hijo nos es nacido, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado es sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Por qué es ese Padre eterno? Porque el Padre decidió venir Él mismo a salvarnos, haciéndose hombre, haciéndose hijo, al nacer de una virgen. Además, Jehová mismo dijo que todo ojo lo vería y que lo conoceríamos como el Salvador. Eso dijo Jehová, que todo ojo lo vería y que lo conoceríamos como el Salvador. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? Que el nombre de Jesús significa Salvador. Jehová salva, Jehová salvando, Jehová salvándonos, o Salvador. Eso significa el nombre de Jesús. Y Jehová dijo, aparte de decirle a Isaías que él mismo es el que nacería, porque Jehová nacerá sobre ti y sobre ti será vista su gloria. Así lo dice textualmente Isaías capítulo 60, verso 1 al 3, en la antigua versión lo dice así. Y por eso ese niño se llama Dios fuerte y Padre eterno, como lo dice Isaías capítulo 9, verso 6. Jehová ratifica que él mismo es el Salvador. Y eso significa el nombre Jesús. Jehová salva, Jehová salvando, o Jehová con nosotros. ¿Sí? Eso es lo que significa, ¿no? Por lo tanto, como el Padre Jehová dijo que él mismo sería el Salvador, que en este caso es Jesús, por lo tanto el nombre del Padre es Jesús, ya que él dijo que él sería el Salvador, que él mismo vendría a salvarnos. Leamos estos versos donde Jehová, el Padre, nos dice que él mismo es el Salvador. Vamos a leerlos, por favor. Isaías capítulo 62. En esto Jehová dice que Él mismo es el Salvador. Y como ya vimos, Él mismo vendría a salvarnos. Isaías 62, verso 11 dice así. Y aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decía la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Y se llamará, y llamarán, y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Viene un Salvador, pero miremos quién es el Salvador. Isaías 49, verso 25. Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado del tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Esto lo dice Jehová, yo salvaré a tus hijos. Verso 26, y los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerá todo hombre que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Si lo leyó, y conocerá todo hombre que yo Jehová soy Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Este es el Salvador que vendría. Por eso Isaías declara que Jehová mismo vendría y nos salvaría. ¿Cómo? Haciéndose hombre en el vientre de una virgen, haciéndose hijo en el vientre de una virgen, y Jehová nacerá sobre ti y sobre ti será vista su gloria. ¿Para qué? Para salvarnos y él mismo ser nuestro Salvador. Isaías 43, verso 3 ratifica esto, porque yo Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Vuelve y ratifica lo que leímos en Isaías capítulo 49, verso 25 y 26, donde dice Jehová, y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerá todo hombre que yo Jehová soy Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob.
Esto lo ratifica. Y Oseas capítulo 13, Oseas capítulo 13, verso 4. Ratifica esto dicho a Isaías. Lo ratifica. Por favor, léalo. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador, sino a mí. ¿Quién lo dice? Jehová. No conocerás otro Dios, sino a mí o fuera de mí, ni a otro Salvador, sino a mí. Él es el Salvador. Jehová es el Salvador. Y como ya vimos, el nombre de Jesús significa Jehová salva, Jehová salvando, Jehová salvándonos. Pero esto solamente no se lo dice a Isaías y a Oseas, también se lo dice a Zacarías. Leámoslo, por favor. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Estamos en Zacarías capítulo 9. Sí, verso 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Y quién es este rey? Jeremías capítulo 33, verso 22 dice: Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Y aquí vemos que el rey viene como justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Verso 11: y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Verso 14: y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Verso 15: y Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán, y hollarán las piedras de la honda, y beberán, y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón, o como cuernos del altar. Verso 16: y los salvará en aquel día Jehová, su Dios, como rebaño de su pueblo. Como vemos, el Salvador es Jehová. Sí, Jesús es el mismo Jehová. Jehová es el mismo Jesús. Jesús es Dios manifestado en carne. Jehová manifestado en carne. Y esto lo ratifica Isaías 44, verso 6. Vamos a leerlo. Ahí nos dice que no hay dos Jehovás y que no hay un Jehová rey de Israel y otro Jehová salvador. No, ahí nos dice que es el mismo. Vamos a leerlo. Isaías 44, verso 6 dice: así dice Jehová rey de Israel. Y su redentor, entre paréntesis, este redentor es Jesús, porque Él vino a redimirnos, a salvarnos. Así dice Jehová, rey de Israel, y su redentor Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Jehová ratifica que Él es el rey de Israel y Él mismo es el Salvador, Él mismo es el Redentor, ya que dice: yo soy el primero. ¿Y cuál es el primero? El Rey de Israel. Y yo soy el postrero. ¿Y cuál es ese? El Redentor. Y fuera de mí no hay Dios. Dice: yo soy el mismo, no hay otro. ¿Ya? Y llegando el cumplimiento de lo dicho por los profetas, ¿ya? Llegó el cumplimiento de esto, de lo dicho por los profetas, por Jeremías, por Isaías, por Oseas, por Ezequiel, por Zacarías. Llegó el cumplimiento. Es por esto que a Jesús se le llamó Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y eso lo encuentra usted en Mateo capítulo 1, verso 21, verso al 23, donde se le dice a María, ¿ya? Y les pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dice ahí el evangelista: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un niño y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios. Aleluya. Jehová, ese único Dios con los hombres, eso quiere decir. Por eso este niño, que su nombre es Jesús, se llama Salvador, que traducido quiere decir Jehová salva, Jehová salvando, Jehová salvándonos. Es por esto que Jesús dijo que el que lo vea a Él, ve al Padre. Así está en Juan capítulo 14, verso 9 al 10, y en Juan 12, en 12, verso 44. Jesús dijo: el que me ve a mí, ve al Padre. Eso lo dijo. Es por esto que Pablo y Judas dijeron que Jesús es el único y sabio Dios, el Salvador. Es por todo esto dicho por los profetas, llegado el cumplimiento, que Pablo y Judas, hermanos de Jesús, dijeron que Jesús es el único y sabio Dios, el Salvador. Léalo por favor, primera de Timoteo capítulo 1,
verso 12 al 17, y Judas capítulo 1, versos 25 al 27, dando cumplimiento ellos por esto dicho lo que dijeron los profetas. Esto dicho por ellos, que Jesús es el único y sabio Dios, el Salvador. Con esto dan a entender ellos que es el cumplimiento de lo dicho por los profetas, que el único y verdadero Dios, el Padre, o Jehová, vendría él mismo a salvarnos y que lo conoceríamos como el Salvador. ¿Quién? Jesús. Eso significa el nombre Jesús, ya que eso significa su nombre. ¿Sí? Jeremías 10:10, del 6 al 10, como lo leímos en toda la profecía. Y es por todo esto que Pablo dijo, Dios fue manifestado en carne. ¿Sí? Primera de Timoteo capítulo 3, verso 14 al 16. Ojo, pero para Pablo solamente hay un Dios, el Padre. Primera de Corintios capítulo 8, verso 6. Por todo esto dicho por los profetas es que Pablo dijo, Dios se manifestó en carne. Y para Pablo solamente hay un Dios. ¿Quién? El Padre. ¿Sí? Ahora, como si esto fuese poco, Pablo dijo que Jesús es el Padre. ¿Sí? Como si esto fuese poco, Pablo dijo textualmente que Jesús es el Padre. Vamos a leerlo. ¿Ya? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 16, dice, ahí en este verso nos dice Pablo que Jesús es el Padre. Vamos a leerlo, póngale atención. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, óigalo bien, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Analicemos bien este verso. Pablo dice hablando en primera persona, y el mismo. Esto es un pronombre demostrativo, y el mismo, y está en singular, y el mismo. ¿Sí? Si fueran dos dirían los mismos, pero está en singular, y el mismo. ¿Quién? Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó. ¿Sí? Pablo dice que Jesús es el Señor y Dios nuestro Padre, y conste que está hablando en primera persona, con el pronombre demostrativo, el mismo. Si fueran dos dirían los mismos, pero es en singular, el mismo. Está hablando en singular. Conste que está hablando en primera persona, ya que dice el mismo. ¿Quién? Jesús, el cual nos amó. Además, en este texto hay dos verbos conjugados en singular, ¿sí? Que son el verbo amar y el verbo dar, ¿sí? El uno dice amó y el otro dice dio. Y hay un pronombre recíproco, ¿sí? El cual, un pronombre recíproco, el cual también está conjugado en singular, a igual que los dos verbos, amar y dar, están conjugados en singular, dice amó y dice dio. Y el pronombre recíproco también está conjugado en singular, el cual. Si los verbos fueran plurales, dirían los cuales nos amaron y nos dieron. Pero como está en singular, por eso dice el cual nos amó y nos dio. Si el texto hablara de varios, diría y los mismos, los cuales nos amaron y los cuales nos dieron, quedando así el texto. Y los mismos Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, los cuales nos amaron y nos dieron consolación eterna y buena esperanza por gracia. Esto si fueran dos, si estuviera hablando el texto de dos, pero como no está hablando del texto de dos, por lo tanto el texto está hablando de uno solo, y ese que es Señor y Dios nuestro Padre es Jesús. Vamos a leer otras versiones, ¿sí? Para corroborar lo que estamos hablando, que lo que estamos hablando es verdad. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 16 y 17, o vamos a leer el 16, en la Biblia del Jubileo del año 2000, en español dice esto, y el mismo Señor nuestro, Jesús el Cristo, y Dios y Padre nuestro. Vuelve y lo conjuga los verbos y el pronombre recíproco en singular, el cual nos amó y nos dio la consolación eterna y buena esperanza por gracia. Sagradas Escrituras de 1569, otra versión. Y el mismo Señor nuestro, Jesús el Cristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio la consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¿Ya? Y la última versión, la Reina Valera, la versión antigua dice, y el mismo Señor nuestro Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Como hemos visto,
En estas tres versiones de las Escrituras dice que Jesús es el Señor, el Cristo y Dios y Padre nuestro. ¿Sí? En otras palabras, Jesús es el Señor. Él mismo es el Cristo, el Hijo, y Él mismo es el Dios y Padre nuestro. Y todo esto lo dijo Pablo conforme a las Escrituras de los profetas. Llegado el cumplimiento de los profetas, por eso Pablo dice que Jesús es el Dios, el Cristo y el Padre nuestro. Él mismo es todo, porque Dios se manifestó en carne como hijo, como lo manifestó a los profetas, así lo dijeron también sus apóstoles. Dios se manifestó en carne, el único Dios. ¿Se hizo cómo? Se hizo hijo. ¿Para qué? Para salvarnos. ¿Sí? Por lo tanto, Pablo sí afirmó que Jesús es el Padre. Y es por esto mismo que Pablo dijo que el Señor Jesús es el único y verdadero Dios. Sí, Pablo lo dijo en 1 Timoteo capítulo 1, verso 12 al 17. Dijo que Jesús es el único y verdadero Dios, que Jesús es el único y verdadero Dios que vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales Él era el primero. Y dice, por lo tanto, ¿por qué? Por esto, ya, al único y sabio Dios sea gloria, honra, poder, potencia por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y está hablando de quién? De Jesús. Por eso también Pablo dijo, Dios fue manifestado en carne. Ese único Dios que es Jesús se manifestó en carne. ¿Para qué? Para salvarnos. ¿Sí? También Juan nos da otro testimonio. Juan nos dice que Jesús es el Padre que vino al mundo, el cual el mundo no conoció. ¿Sí? Eso lo dice Juan. Pablo ciertamente dijo que Jesús es el Padre. Y Juan también dice lo mismo. Juan también dice que Jesús es el Padre que vino al mundo, el cual el mundo no conoció. Juan dijo que Jesús es el Padre que conocieron ellos desde el principio. Juan también dijo que Jesús es el Padre que nos dio mandamiento de amarnos unos a otros. ¿Sí? En 3 ocasiones en la Escritura, ya, Juan nos dice, en cuatro ocasiones en la Escritura, Juan nos dice de manera textual, 3 de ellas, que Jesús es el Padre. Vamos a leer las 3, ¿sí? Que nos dice de manera textual que Jesús es el Padre, ¿sí? Donde nos dice Juan. Ya, primera, Juan dijo que Jesús es el Padre que se hizo carne, ¿ya? Los trinitarios dicen que que aparece en Juan capítulo 1, verso 1, que es el verbo, que es la segunda persona de la Trinidad. Eso lo dicen los trinitarios, que Juan 1.1 está hablando de la segunda persona de la Trinidad, o el Dios Logos, ¿sí? Entonces dicen que ese verbo es la segunda persona de la Trinidad, o el Dios Hijo, ¿sí? Pero Juan nos dice en su contexto que este verbo que se hizo carne es el mismo Padre, ¿sí? Así lo dice Juan textualmente, que el verbo que se hizo carne es el mismo Padre. Y vamos a verlo, ¿sí? Acompáñenme. Juan 1.10 nos dice que Jesús, como el verbo, estuvo en el mundo y que el mundo por él fue hecho, pero el mundo no los conoció. Eso dice Juan 1.10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y el mundo no lo conoció. Y está hablando del verbo, ¿sí? Pero en el contexto que está en primera de Juan capítulo 3 verso 1, nos dice Juan que este que estuvo en el mundo, el cual el mundo no conoció, fue al Padre. No dice Juan que fue al Dios Logos, no dice Juan que fue al Dios Hijo, no dice que fue a la segunda persona de la Trinidad, no, dice que aquel que estuvo en el mundo, el cual el mundo no conoció, fue al Padre. Y este es el contexto de Juan capítulo 1, verso 10. Léalo por favor. Primera de Juan capítulo 3, verso 1 dice, primera de Juan capítulo 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Juan textualmente dice que aquel que estuvo en el mundo, el cual el mundo no conoció, no fue a la segunda persona de la Trinidad, no fue al Dios Hijo, no fue al Dios Logos. ¿Fue a quién? Al Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Juan verdaderamente en su evangelio nos dice que el que estaba en el mundo era el verbo y que Él fue el que hizo el mundo y este fue el que el mundo no conoció. Así lo dice Juan 1.10, pero en su primera carta nos dice que el que estuvo entre nosotros y el cual el mundo no conoció fue al Padre. O sea, ¿a quién? A Jehová. Esto ratifica lo dicho por el Padre, que Él mismo vendría
a salvarnos. ¿Cómo? Haciéndose hombre. Y Jehová nacerá sobre ti. ¿Sí? El verbo se hizo carne. ¿Ya? Porque la boca de Jehová lo ha hablado. Porque yo mismo que hablo estaré presente. El verbo, la palabra de Dios se hizo carne. Por esto Juan dice textualmente que aquel que estuvo en el mundo, el cual el mundo no conoció, y que el mundo por él fue hecho, no fue al Dios Logos, no fue al Dios Hijo, no fue a la segunda persona de la Trinidad, ¿fue a quién? Al Padre. Pero sigamos. ¿Será que habrá una contradicción en las palabras de Juan? No. Juan ciertamente sabía que ese hombre era el mismo Dios, Jehová, manifestado en carne. Y por eso dice, el verbo era Dios. Ahora, Juan 13, verso 34, Jesús da un mandamiento. Y ese mandamiento dice que es un mandamiento nuevo de amarnos unos a otros. Pero el mismo Juan nos dice que ese que dio ese mandamiento fue el Padre. ¿Sí? Así lo dice textualmente Juan, que hay uno que dio un mandamiento, el cual es el Padre. ¿Y cuál fue ese mandamiento? De amarnos unos a otros. ¿Sí? Yo quisiera que me acompañe, por favor. Vamos a leer primero Juan, capítulo 13. Vamos a leer lo que ahí Jesús da un mandamiento. ¿Sí? Juan capítulo 13, verso verso 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco y me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy. Esto lo dice Jesús. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Como vemos, Jesús da un mandamiento de amarnos unos a otros. Juan 13, verso 32, 33. Sí, ahí está. Pero Juan en su contexto dice que aquel que dio ese mandamiento no fue el Dios Logos, no fue el Dios Hijo, no fue la segunda persona de la Trinidad, dice que fue el Padre. Y como vemos, eso, el que está dando el mandamiento es Jesús. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a leerlo. Segunda de Juan, segunda de Juan, verso 4. Como sabemos, Juan apenas tiene un capítulo. Segunda de Juan, verso 4 dice: mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos. ¿De quién? Del Padre. Conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Como vemos, el mandamiento del Padre fue que nos amemos unos a otros. ¿Y quién es ese que dio el mandamiento? Jesús. Por lo tanto, Jesús es el Padre. Juan textualmente lo dice en dos ocasiones, que aquel que estuvo en el mundo, el cual el mundo por él fue hecho, fue el Padre. Por lo tanto, Jesús es el Padre que estuvo en el mundo, ratificando lo que dice Isaías. Y como vemos, segunda de Juan capítulo 1, verso 4, también nos dice que el Padre dejó un mandamiento de amarnos unos a otros. ¿Y quién es ese Padre que dio ese mandamiento? Dice la Escritura en Juan capítulo 13, verso 32, 33, su nombre Jesús. Por lo tanto, Jesús es el Padre. Es por todo esto que Juan dice que aquel que conocieron desde el principio, según Juan 1.1, no era el Dios Hijo, no era la segunda persona de la Trinidad, no era el Dios Logos. No, Juan dice que es el Padre. ¿Sí? Óigame bien. Óigame bien. Tercer punto. Es por todo esto que Juan dice que aquel que conocieron desde el principio, según Juan 1.1, ¿sí? Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, ¿sí? Ahí dice. Entonces, Juan dice que aquel que conocieron desde el principio, sí, según Juan 1.1, no era el Dios Hijo, no era la segunda persona de la Trinidad, no era el Dios Logos. No, Juan dice que es el Padre. Sí, acompáñenme a leerlo, por favor. Primera de Juan capítulo 2. ¿Sí? Dice, verso 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio.
Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido ¿a quién? Al Padre. Y este es desde el principio. ¿Quién? El Padre. Por lo tanto, al que conocieron ellos no fue al Dios Hijo, no fue al Dios Logos, sino que fue ¿a quién fue? Al Padre. Os he escrito a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. ¿Sí? Según Juan 1:1. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Como podemos ver, Juan ratifica todo esto al decir que Jesús es el Señor, como dijo Isaías. Sí, Juan ratifica que Jesús es el Padre, que es desde el principio según Juan 1:1. Juan ratifica que Jesús es aquel que dio el mandamiento, que es el Padre, de amarnos unos a otros. Y Juan ratifica que Jesús es el Señor como dijo Isaías. ¿Por qué? Porque hubo uno que estuvo en el mundo y el cual el mundo por él fue hecho y no conocieron. Y Juan dice que es el Padre. Y Juan ratifica todo esto en Juan capítulo 1, verso al 19 al 23, donde nos dice que Jesús es el Señor como dijo Isaías. ¿Sí? Vamos a leerlo. Este es el testimonio de Juan el Bautista. Estamos en Juan capítulo 1, verso 19 al 23. Este es el testimonio de Juan el Bautista cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Le dijeron, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, endereza el camino al Señor, como dijo el profeta Isaías. Y si usted leyó Isaías 40, se dará cuenta que el Señor que dijo el profeta Isaías es Jehová, el Padre. Él dijo que el Padre vendría, que el Padre se manifestaría y que todo ojo lo vería. Así dice Isaías 40. Por lo tanto, al Señor que se refiere y Juan el Bautista al decir que Él viene detrás de uno, que Él viene delante de uno ya, el cual es más poderoso que Él, se refiere al Señor, como dijo el profeta Isaías. Vamos a leerlo. Isaías 40, contexto de Juan 1:23 dice esto. ¿Sí? Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Habla al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo ya ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Verso 5, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová la ha hablado. Verso 10, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. Y aquí su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como vemos, el Padre, Jehová, promete por medio del profeta Isaías venir él mismo a salvarnos. Y él mismo dice que sería haciéndose hombre, como lo dice Isaías capítulo 7. El Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido quiere decir Jehová o Dios con nosotros. Dios con los hombres. Como leemos Isaías nos dice el Señor mismo dará señal, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, el cual es Jehová con nosotros. Y hay que aclarar que el único Dios que conoce Isaías es Jehová. Léalo por favor, Isaías 45, verso 5, verso 6, verso 18 y 21, e Isaías capítulo 46, verso 9. Y esto dicho por Jehová el Padre a Isaías, que él mismo es el que nacería, él mismo lo confirma. Es ratificado por él mismo al decirle que el que nacerá es el mismo, es decir, Jehová es el que nacería de la Virgen. Ya lo leímos, pero volvámoslo a leer. Isaías capítulo 60, verso del 1 al 3. Levántate, resplandece, porque ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová. ¿Sí? Lo podemos ver, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Es por todo esto que Juan dice que Jesús es el Padre que estuvo en el mundo y el mundo no conoció. Es por esto que Juan dice que Jesús es el Padre que nos dio mandamiento nuevo, el de amarnos unos a otros. Ahora, ya vimos esto. Entonces, podemos concluir, podemos decir, ¿sí? Podemos decir
que Jesús es el Padre, es Dios manifestado en carne. Podemos concluir que el nombre de Dios o el nombre del Padre es Jesús, ¿sí? Porque Dios prometió venir al mundo para salvarnos y que nosotros lo conoceríamos como el Salvador, que él mismo nacería. Entonces podemos decir, en base a lo dicho por los profetas, a lo dicho por Pablo y a lo dicho por Juan, que ellos testifican que Jesús es el Padre, podemos decir que el nombre del Padre es Jesús, ¿sí? Ya que el Padre prometió hacerse hombre, hijo, para venir a salvarnos, y se hizo hombre, carne. Por eso Pablo dice que Dios se manifestó en carne. Y por eso todos ellos bautizaron, dándole cumplimiento a Mateo 28 y 19 en el nombre del Padre. O sea, ¿cuál es el bautismo? En el nombre de Jesús. Por eso ellos bautizaron así. Ahora, la segunda parte. Ya vimos en la primera que el nombre del Padre es Jesús. ¿Sí? Ya lo vimos por toda la escritura. Ahora, el nombre del Hijo. Vamos a verlo. ¿Sí? El nombre del Hijo, segunda parte. Ya vimos que Mateo tiene tres partes. El nombre del Padre, del Hijo. No dice los nombres, sino el nombre. Entonces, ¿el nombre del Padre cuál es? Ya vimos que es Jesús. Dios se manifestó en carne para salvarnos. Ahora, ¿el nombre del Hijo cuál es? Lucas capítulo 1, verso 32 nos dice que el santo ser que nacería de María sería llamado Hijo de Dios. Y se le dio un nombre, el cual es Jesús. ¿Sí? Lucas capítulo 1, verso 39 nos dice que el santo ser que nacería de María sería llamado Hijo de Dios. Y se le dio un nombre. Y su nombre es Jesús. Por lo tanto, el nombre del Hijo es Jesús. Marco en su evangelio nos dice que Jesús es el Hijo de Dios. Pero es hijo conforme a las escrituras de los profetas. Marcos capítulo 1, verso 1 y verso 2. Y nos da de contexto a Isaías 40. Y por esto que dijo Marcos, que Jesús es el Hijo de Dios conforme a las escrituras de los profetas, lo ratifica el mismo Jesús al decir que su testimonio se encontraba en esas escrituras. Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y él mismo dijo que él vino a cumplir esas escrituras, las de la ley y los profetas. Eso está en Mateo 5:17. ¿Sí? Ahora, en las escrituras de los profetas y en los salmos vemos que Jesús, el Hijo de Dios, es Hijo de Dios por una promesa hecha a David. ¿Sí? Jesús es Hijo de Dios por una promesa hecha a David, como está en 2 Samuel capítulo 7, ¿sí? Que dice, capítulo 7, verso 12, y cuando tus días sean cumplidos y duerma con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al por padre y él me será mi hijo. Si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Aquí se está refiriendo al hijo de David, el cual es Jesús, porque así le conoció a Jesús. Y él por eso se le llama Hijo de Dios. Salmo 89 vuelve y nos dice lo mismo. Pacto de Dios con David. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito en más excelso de los reyes de la tierra. Como vemos, como lo dijo Marcos, Jesús es el Hijo de Dios conforme a las profecías hechas a David. Sí, como está en Isaías, como está en 2 Samuel capítulo 7, como está en el Salmo 89, como ya lo hemos visto. ¿Sí? Es una profecía dada, es una promesa dada a David. ¿Sí? Pero como sabemos, las profecías no son realidad hasta que se cumplen. Cuando se habla del Hijo de Dios se está hablando de manera profética, de una promesa hecha a David, que de su descendencia Dios levantaría al Cristo, y así lo ratifica el apóstol Pedro en Hechos 2, verso 29-30, que dice, varones hermanos, se puede decir libremente que es del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, ¿sí oye? En cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase sobre su trono. Y es por esto que podemos decir sin temor a equivocarnos que Jesús es hijo por nacer de una mujer, y así lo dice Gálatas, ¿sí? En cuanto a la carne levantaría al Cristo, o sea, al hijo, a la promesa hecha a David, como ya lo leímos allá en 2 Samuel capítulo 7 y en el Salmo capítulo 89. En cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, ¿sí? Y como podemos decir sin temor a equivocarnos que Jesús es hijo por nacer de una mujer,
y así lo dice Gálatas. Leamos. Gálatas capítulo 4, verso 4 dice: y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Pero en el Salmo 89, verso 33 y 34, vemos que el mismo Dios, Jehová el Padre, nos dice que Él no mudará, no cambiará lo que ha salido de sus labios. ¿Y qué fue lo que salió de sus labios? Su palabra. No falseará su verdad. Sí, Él no la falseará, no lo cambiará. ¿Y qué es lo que Dios no falseará ni mudará? Uno, que Él es único y solo. Sí, Él no mudará eso, que Él es único y solo, como lo dice Deuteronomio capítulo 4, verso 35, 39, Isaías 45, versos 5, 6, 18 y el 21, Isaías 46, versos 5 al 9. Dos, Él no mudará, no cambiará tampoco esto, que Él mismo vendría a salvarnos, como lo dice Isaías 33, 22, 35, 4, 52, 6, Ezequiel 34, verso 11 y 12, 16 y 22. No, Él tampoco mudará esto. Tres, que Él se haría hombre para salvarnos. Tampoco lo mudará, tampoco lo falseará. No, Isaías 9:6, Isaías 7:14, ya, Isaías 40, Isaías 60, del 1 al 3, antigua versión, Zacarías 9, del 9 al 16. No, Él tampoco falseará esto, tampoco lo mudará, tampoco anulará esta promesa que Él hizo, que Él mismo vendría a salvarnos, ¿sí? Jesús, en cuanto a la carne, como leímos, se levantó como el Cristo, la promesa hecha a David, sí, sí, en cuanto a la carne, sí, porque dice: yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Es por esto que Jesús solo es hijo de Dios por una profecía, no porque él sea otra deidad u otro Dios, ¿ya? Que Jesús es solo hijo de Dios por una promesa hecha a David, ya que la promesa dice: yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Él me clamará: mi padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Pero es solo hijo por nacer de una mujer, para cumplir la promesa hecha a David, y así lo ratifica el profeta Isaías al decir que un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Isaías 9:6. Pero como deidad, ¿sí? Como hombre es hijo de David, hijo de Dios, pero como deidad es el único y verdadero Dios que vino a salvarnos, y así lo dicen los profetas, ¿sí? Como ya lo leímos anteriormente. Y fue al cumplirse todo esto que fue que Mateo dijo en el capítulo 1, verso 21 al 23, que Jesús es el Hijo, pero para cumplir lo dicho por el profeta Jeremías, por el profeta Isaías, ¿sí? Y le pondrás por nombre Jesús. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emanuel, que traducido quiere decir Jehová con los hombres. Sí, esto quiere decir su nombre, ¿ya? ¿Ya? Esto quiere decir Jehová con los hombres, Jehová con nosotros, Dios con nosotros. Y según el mismo Isaías, fue Jehová el que vino a salvarnos. Como ya lo leímos, Isaías 40, Isaías 35:4, Isaías 33:22, Isaías 44:6, Isaías 52:6. Es por esto escrito en los profetas, fue que Pablo dijo que Dios envió a su Hijo a semejanza de carne, nacido de mujer, y a lo que nace se le llama hijo. Es por esto que Pablo dijo que Jesús, a pesar de ser hijo, hombre, el Cristo, es Dios sobre todas las cosas. En su humanidad es el Cristo, es el hombre nacido de mujer, pero en su deidad, en su eterna deidad, es Dios sobre todas las cosas. Romanos capítulo 9, verso 5. Es en base a esto, dicho por los profetas, fue que Pablo dijo: Dios Jehová fue manifestado en carne. Dios se manifestó en carne, es decir, Dios se hizo hombre, hijo, para venir a salvarnos. Es en base a todo esto, lo dicho por los profetas, que aunque Jesús en la carne es el Hijo de Dios, en su divinidad es el Padre. Y por eso Él dice: el que me ve a mí, ha visto al Padre. Sí, así lo dijo Jesús, Juan 14:9, porque Él cumple todo lo dicho por los profetas. Sí, yo vine a cumplir todo lo dicho en la ley y los profetas. Es en base a lo dicho por los profetas que el escritor de los Hebreos nos dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, ¿quién? El Padre también participó de lo mismo, de carne y sangre, es decir, se hizo hombre, se hizo hijo para venir a salvarnos. ¿Sí? Todo esto podemos concluir que Jesús es el Hijo de Dios en cuanto
o conforme a las escrituras de los profetas y los apóstoles, ¿ya? Y los apóstoles dijeron que Jesús es el Hijo, pero solo en la carne. Pero en cuanto a la deidad, es el Padre eterno. En conclusión, por lo tanto, podemos decir que el nombre del Padre y del Hijo es Jesús. Sí, en conclusión podemos decir, conforme a las escrituras de los profetas y apóstoles, que Jesús es el Hijo, pero solo en cuanto a la carne. En cuanto a la carne, por una promesa hecha a David, se levantaría al Cristo, pero en su deidad es Dios sobre todas las cosas, el único Dios que se manifestaría en carne para venir a salvarnos. Entonces podemos concluir que el nombre del Padre y del Hijo es Jesús. Entonces podemos decir que los apóstoles bautizaron bien en el nombre del Padre y del Hijo. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús, para perdón de los pecados. Ahora, el nombre del Espíritu Santo. Ya vamos a terminar. El nombre del Espíritu Santo. Tercero, ¿no? Ya vimos que hay un nombre para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Ya vimos que el nombre del Padre, ya, por todo lo dicho en los profetas y ratificado por los apóstoles, el nombre del Padre es Jesús. Sí. Ya vimos que el nombre del Hijo también es Jesús. Ahora vamos a ver el nombre del Espíritu Santo. Vamos a verlo. Acerca del Espíritu Santo hay que dejar claro varios aspectos. Uno, la Escritura nos dice que Dios es Espíritu. Juan 4:24. ¿Ya? Dice Juan 4:24, Dios es Espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dos, también nos dice la Escritura que solo hay un solo Espíritu. Efesios 4:4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Tres, también nos dice la Escritura que por ese único y solo Espíritu hemos sido bautizados. Dice 1 Corintios capítulo 12, verso 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ahora, como vimos, Espíritu Santo no es nombre, ¿sí? Pero Pablo nos dice que ese único Espíritu, que es el Espíritu Santo, tiene un nombre. Sí, porque Espíritu Santo no es nombre. Ya vimos que es una interrelación que Dios a la medida de los tiempos, en su interrelación con el ser humano, se dio a conocer como Padre. Se dio a conocer como Hijo al nacer él mismo de una mujer. ¿Sí? Pues entonces Padre no era nombre, Hijo no es nombre, pero entonces vemos que el nombre del Padre es Jesús. Y eso lo dijeron los apóstoles. Y el nombre del Hijo es Jesús, por una promesa hecha también a David. Sí, Jesús, pero el cual es Dios sobre todas las cosas. Pero Espíritu Santo tampoco es nombre. Pero Pablo nos dice que ese único Espíritu, que es el Espíritu Santo, tiene nombre. Sí, tiene nombre y se llama Jesús. Leamos y entendamos. Por favor, acompáñeme. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 5. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Sí ve? Dice que Jesucristo es el Señor, ¿sí? Y como ya hemos visto, solamente hay un Señor. Efesios 4:5 dice que solamente hay un Señor, no hay dos, no hay tres señores, solamente hay un Señor. Y dice que Jesús es el Señor, ¿sí? Ahora Pablo dice esto, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Como vemos, Pablo en 2 de Corintios capítulo 3, verso 17, testifica, atestigua y ratifica que ese único Espíritu, del cual todos hemos sido sellados y del cual todos bebemos, ¿sí? Los que hemos tenido la manifestación del Espíritu, se llama Jesús, ¿sí? Porque dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y solamente hay un solo Señor, Efesios 4:5. Y dice, y donde está el Espíritu del Señor, porque el Señor es el Espíritu. Aquí lo está identificando. ¿El Señor quién es? El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por lo tanto, Pablo es claro y contundente. Él nos dice que Jesús es el único Señor y que Jesús es ese único Señor que es el Espíritu, ya que nos dice dónde está el Espíritu del Señor. ¿El cuál Señor? Porque el Señor es el Espíritu. Allí hay libertad. Pablo identifica a Jesús, que Él es el Espíritu, ese único Espíritu del cual todos fuimos bautizados. Y también el Señor Jesús nos dice que Él es ese único Espíritu.
Sí, también el Señor Jesús nos lo dice. Leámoslo, por favor. Al final de las cartas de las 7 iglesias que están en Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, Jesús nos dice al finalizar de cada carta, nos dice esto: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y como ya vimos, solamente hay un espíritu. No hay dos, no hay tres espíritus, solamente hay un espíritu. Ya lo vimos, ¿sí? Y por ese solo espíritu todos hemos sido sellados. Todos hemos bebido de ese espíritu, todos hemos sido bautizados en ese espíritu. Y el Señor Jesús le dice a Juan: hágase unas carticas, vaya, mande estas cartas. Pero al final de esas cartas, el Señor le dice, le dicta y le dice, y se identifica como el Espíritu. No, el que tiene oído, oiga los que el Espíritu dice a las iglesias. Y esto es ratificado por Jesús al decirle a sus apóstoles que él mismo es el Espíritu Santo. Sí, el Señor se lo ratificó a los apóstoles. Vamos a leerlo, por favor. ¿Ya? Juan capítulo 14. Vamos a leerlo en Juan capítulo 14. ¿Ya? Dice, verso 17: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Sí? Pongan atención al texto. El Espíritu de verdad, está hablando del Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Señor Jesús nos dice en el verso 17 de Juan 14: el Espíritu de verdad que el mundo no conoce, pero ellos sí le conocen, porque dice, porque mora con vosotros. ¿Y quién es el que vivía con ellos? Pues que evidentemente Jesús. Jesús es el que vivía con ellos, se le está identificando porque vive con ustedes, ¿sí? Vive con vosotros y estará en vosotros, ¿sí? Y añade, no os dejaré huérfanos, estaré o vendré a vosotros. Él dice, sí, que él mismo se iba a ir, que convenía que él se fuera porque vendría el Espíritu Santo. Pero ¿quién es ese que vendría? Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, ¿sí? Ahora, en el verso 18 dice, no os dejaré huérfanos. Y el único que puede dejar huérfanos es un padre. Vendré a vosotros. Lo aclara el Señor. Vendré a vosotros. Entonces, ¿quién es ese espíritu? ¿Quién es ese espíritu que vendría? El mismo Señor. Lo ratifica. Como leemos, Jesús nos dice que él mismo era el que vendría al decir, vendré a vosotros. ¿Y cómo vendrá? En espíritu, para estar en nosotros, como dice en el verso 17. Entonces podemos decir que el nombre del Espíritu, ¿quién es? En conclusión, podemos decir que el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Y eso lo dice toda la Escritura. Por lo tanto, podemos concluir esto. ¿Sí? Vamos, la conclusión. Entonces podemos decir que el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Y lo hemos visto en 3 escrituras. No me lo he inventado yo, lo dice la Escritura. Por lo tanto, en conclusión, los apóstoles entendieron que ese único nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el nombre de Jesús. Y es por eso que todos ellos bautizaron en el nombre de Jesús. Ellos entendieron que el único nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el nombre de Jesús. Y por eso todos ellos bautizaron en el nombre de Jesús. Hechos 2:38, Hechos 8, del 12 al 16, Hechos 10:48, Hechos 19:5. También Pablo dice que él y los romanos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Eso está en Romanos capítulo 6, verso 3. Pablo también dice que los gálatas fueron bautizados en ese nombre, Gálatas 3:27. Y Pablo dijo que solo hay un bautismo, no dos bautismos, Efesios 4:5. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Sí? Segundo, es por todo esto que Jesús es el nombre sobre todo nombre, en cuyo nombre se dobla toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, porque es el nombre del Padre, es el nombre del Hijo y es el nombre del Espíritu Santo, como ya lo hemos visto. Es por esto que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Hechos 4:12. Y por eso Pedro dijo, ¿de quién? De Jesús. Dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 10:43. Cuarto,
Es por todo esto que Pablo dijo que en Cristo está toda la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 2, verso 9. Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Toda la plenitud de la deidad habita en Jesús. ¿Sí? Espero que esta enseñanza te aclare que la Trinidad desafortunadamente nos miente. Los expositores de la Trinidad nos mienten. Que todo lo que los expositores de trinitarios afirman de Mateo 28:19 no lo pueden probar en las Escrituras. ¿Sí? Nosotros ya probamos en las Escrituras que efectivamente Jehová es el nombre eternamente de Dios y para siempre, que no es Padre, que nombre no es Padre, no es Hijo, ni es Espíritu Santo, que el nombre de Dios no es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, el nombre de Dios dado o interpretado conforme a Mateo 28:19 en todas las Escrituras es Jesús, porque Jesús es Dios manifestado en carne como un Hijo, pero cuando volvió al cielo vino a nosotros como Espíritu Santo. Por eso los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, porque el nombre del Padre ya lo vimos, es Jesús, así lo dicen los profetas, ya, que Dios mismo vendría, Jehová mismo vendría y nos salvaría haciéndose hombre, ya, y que Él sería el Salvador, o sea, Jesús. Y Pablo y Juan confesaron que Jesús era el Padre, por lo tanto el nombre del Padre es Jesús. También vimos que el nombre del Hijo es Jesús, porque así lo dijo: el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Y el nombre que se le dio a ese santo ser fue el nombre de Jesús. Pero esto era para que se cumpliese lo dicho o la promesa dada a David en Samuel, 2 Samuel capítulo 7, verso 14 y Salmo el 89. Pero también vimos que Dios no falsearía su verdad ni mudaría lo que había salido de su boca. Y vimos que lo que salió de su boca es que Él mismo vendría a salvarnos, que Él se haría hijo para salvarnos al nacer de una virgen. Por lo tanto, el nombre del Hijo es Jesús. ¿Y quién es Jesús? Dios manifestado en carne, Dios sobre todas las cosas. También vimos que el nombre del Espíritu Santo es Jesús. ¿Sí? Así lo vimos, porque el Señor es el Espíritu. Es el Espíritu. Y no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor. Y Jesús aclara, ya, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu, y está hablando Jesús, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ya, y volveré y vendré a vosotros. Ya, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce porque no le conoce, ya, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Señor mismo está ratificando que Él era aquel Espíritu que vendría, ya, que Él era el que vivía con ellos y por eso ellos le conocían. Por lo tanto, el nombre del Espíritu Santo es Jesús, y así lo hemos visto. Por lo tanto, los apóstoles bautizaron bien en el nombre de Jesús, porque es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. El nombre del Padre, Jesús. El nombre del Hijo, Jesús. El nombre del Espíritu Santo, Jesús. ¿Sí? Se despide de ustedes su amigo y hermano Alexander Escobar. Espero que esta enseñanza sea edificación para tu vida. Si tú quieres leerla, la puedes hacer. Puedes acceder a mi blog, estudio la unicidad de Dios.blogspot.com. Estudio la unicidad de Dios.blogspot.com. Ese es mi blog. Allí encontrarán todas estas enseñanzas de la unicidad. También, si me quieres escribir, lo puedes hacer al correo electrónico alexander.jesuselunicoDios@gmail.com. La paz del Señor Jesucristo sea contigo. Nos vemos en una próxima ocasión.